Bueno, a ver. You are now unmuted. Bueno, buenos días. Vamos a empezar. ¿Cómo les ha ido con la instalación del ambiente? ¿Han podido probar algo? ¿Han visto el video que subió Nahuel? Bueno, perfecto. Genial. Me alegra que a todos les haya ido bien. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la segunda clase. Ya la clase 1 la subimos a YouTube. Esta clase 2 también se está grabando, tanto por la plataforma de Big Blue Button como la estoy grabando para después subir a YouTube. Así les queda disponible para que la vean en el formato que más les convenga. La idea de la clase de hoy es arrancar con lo que es Ruby un poco más duro. Cuando decimos Ruby un poco más duro estamos hablando de seguir el libro de Pickaxe, la misma, digamos, la misma forma de enseñar el lenguaje. Que como todo lenguaje tiene por ahí distintas formas de explicarse y depende mucho también de ustedes. Lo bueno es que ustedes ya tienen un background de Smalltalk que va a ser más llevadero. Y como siempre, por ahí que alguien les cuente cómo es el lenguaje es mucho más entretenido que por ahí leer el libro e ir probando uno. Entonces, es como que por ahí van a sentirse que los ejemplos les parecen familiares, porque son, la verdad es un lenguaje muy parecido a Smalltalk, como siempre decimos. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que son objetos y atributos. Cada uno de estos temas, por ahí algunos son más extensos. Ruby tiene mucho sobre el manejo de colecciones, de bloques e iteradores, así que por ahí esa parte se vuelve un tanto más densa en cuanto a material, pero divertida porque bueno, justamente son temas que no son para nada pesados, sino que más bien con ejemplos son muy llevaderos. Bien, arrancamos entonces. Objetos y atributos. Ya ustedes, de conocer lo que es la programación orientada a objetos, ya saben lo que es un objeto y ya saben lo que es un atributo. Un objeto sería una instancia, una clase, una representación de lo que define una clase, y los atributos de un objeto serían las variables de instancia, que pueden ser o variable de instancia o algún método tipo getter que me hace una traducción de una variable de instancia en algo que se expone al usuario de ese objeto de una forma diferente. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitito de qué forma en Ruby manejamos a los objetos, cómo empezamos a entender la necesidad de los atributos y cómo vamos a manipular los getter y setters, que también terminan siendo algo tedioso de escribir sabiendo que es algo bastante habitual. Entonces, generalmente los IDE para lenguajes como Java permitían generar los getter y setters. Acá lo cierto es que vamos a ver que hay una forma un poco más cómoda con una directiva que termina simplificando lo que sería la implementación de ese getter y setter. Bien, vamos en vez de ir derecho a la parte teórica dura, vamos a ver todo con un ejemplo para tratar de llegar a nuestras conclusiones. Entonces, lo que se propone en este caso es seguir un ejemplo. Este ejemplo es el de procesar archivos separados por coma. Imagino que ya deben conocer este formato, es muy parecido a lo que sería un Excel pero en texto. De hecho, el Excel permite exportar a esto y permite importar de este formato, donde uno lo que ve son campos delimitados por coma, y cuando el campo puede llegar a tener un espacio se usan comillas para separar, para agrupar todos los caracteres que están en ese campo. O sea, si uno piensa un CSV de la forma más simple, un CSV es, texto, coma, texto, coma, texto. Ahora, ¿qué pasa si adentro de un campo tengo una coma? ¿O qué pasa si adentro de un campo tengo algún carácter especial? Bueno, la comilla se usa justamente para decir todo lo que está dentro de la comilla es parte del campo.
O sea que no alcanza solamente con decir cuál es el separador, que en este caso es la coma, sino que además se usa algún otro carácter que es el que se usa para determinar el inicio y el fin de un campo, para encapsularlo y poder usar comas, en el caso que la coma sea el separador de campo, adentro de cada campo. Bueno, espero no haberlos mareado con algo tan simple como SSB, pero la idea es esa. Entonces, nada, si bien es bastante simple manipular un CSV, cuando uno se pone a implementar, parsear un CSV, se encuentra con estas problemáticas que les decía, que el separador no siempre es la coma, puede ser el punto y coma, el pipe, el dos puntos, lo que quieran, y puede usarse comilla doble, comilla simple o cualquier otro carácter para justamente encapsular un campo. Bueno, entonces, para darle un poco más de realce al ejemplo, es un ejemplo donde se manejan libros, entonces los libros tienen en el lomo un código de barras que se lee con una pistola de código de barras. Si alguna vez usaron pistolas de código de barras, lo que tienen en general es una memoria donde almacenan lo que va leyendo y después uno puede bajar justamente lo que la pistola leyó en formato CSV. Bueno, en este caso se ejemplifica ese CSV con la fecha de lectura, el ISBN que se leyó y el monto de ese libro. Bueno, teniendo este formato, perdón, se me escapó el dedo, el formato de archivo que estamos viendo acá, la idea es, bueno, pensar que podemos tener muchas pistolas lectoras de código barra. La idea sería ver cómo procesamos estos archivos para sacar algún tipo de cálculo. ¿Qué cálculo? Bueno, vamos a leer varios archivos CSV y determinar cuántos ejemplares de cada título disponemos, así como determinar además el monto total en libros que tenemos. Son dos operaciones básicamente. Bueno, ¿cómo modelamos esto? Bueno, acá empezamos con el modelado de lo que serían las clases que nos permitirían atacar este problema. Entonces modelamos lo que sería Book in Stock, que sería la representación de un libro que tiene que tener un ISBN y un monto. Bueno, este objeto, como lo vemos acá, en Ruby se define de esta forma, es una clase Book in Stock, no hereda de nadie. Cuando no hereda de nadie, implícitamente está heredando de alguien, en este caso es Object, y no tiene ninguna variable de instancia. Entonces, bueno, podemos crear una clase así. Lo que es importante destacar es lo que está dicho abajo, que dice: recordamos que los nombres de las clases deben comenzar con mayúscula, los métodos con minúscula. De hecho, en las clases, por convención, se usa camel case y para los métodos se usa snake case. Recuerden que snake case era con guiones bajo para separar entre palabras, mientras que en camel case se escribe con mayúscula y cuando cambio inmediatamente a minúscula y cuando empieza otra palabra cambio a mayúscula. Como están viendo acá, book in stock. Es una forma de que el ojo pueda leer las palabras sin los espacios. Bien, esto del iconito que no andaba en Chrome ya lo arreglamos, os lo arreglé recién y lo subí para que lo tengan. Lo cierto es que, a ver, acá tengo una terminal, acá está. Vamos a probar este ejemplito. Yo corro acá en IRB lo que creo y ya tengo una clase generada, BookInStock, ¿sí? Fíjense que, bueno, crear una clase retorna nil, pero ya tengo disponible la clase para usar. Entonces vamos a continuar. Y acá abajo lo que estamos diciendo es: probemos instanciar objetos de esa clase. Bueno, perfecto. Instanciamos una variable ebook y otra variable anotherbook. Lo que vemos es que las variables retornan el objeto que, a diferencia de la clase que retornaba nil, cuando asigno una variable, una instancia de un objeto, me la denota con un hash o numeral, seguido por el nombre de la clase y un número feo que pareciera ser como un puntero, la posición de memoria, algo que identifica ese objeto y que claramente ebook es distinto de anotherbook, por lo menos por ese hash. Pero lo cierto es que mucho sentido un objeto así no tiene. ¿Por qué no tiene sentido? Y por qué, tener un objeto que no guarda valores es lo mismo que tener la nada misma. O sea que un poco las observaciones que tenemos es que creamos dos objetos diferentes de la clase BookInStock. Podríamos decir en primera instancia que los dos son el mismo libro, porque no hay nada que distinga un libro de otro. O sea, sin valores almacenados en esos objetos, es decir, sin atributos, sinceramente, si bien son dos posiciones de memoria diferentes,
desde la perspectiva, digamos, más objetiva, son dos objetos iguales, no tienen absolutamente nada que diferencie uno de otro más que la posición de memoria, pero tampoco almacenan algo como para decir este libro es distinto de aquel. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Bueno, a través de la inicialización del objeto, cuando lo creamos, vamos a cambiar el constructor para que reciba los valores que hacen que un libro sea diferente de otro. Entonces, acá estamos mostrando cómo se escribe el constructor de una clase en Ruby. Entonces, primero que los métodos se definen con def. Las clases con class, casi ahí no hay diferencia con Smalltalk. Ahora def es la definición del método, igual que en Python, de un método que se llama initialize, que es un método muy pero muy importante porque es especial para Ruby y porque justamente es el que denota la forma de crear nuevos objetos. Entonces, en este caso, initialize ahora está recibiendo un ISBN y un price. Fíjense que esas dos variables recibidas como argumento se terminan asignando a otras variables que tienen casi el mismo nombre, salvo porque tienen una arroba adelante. Entonces, lo que estamos haciendo es inicializando a ISBN, la variable de instancia ISBN, que es la que tiene la arroba, con el argumento ISBN, que son dos variables diferentes, aunque se llamen igual. Ahora, cuando se invoque el método new, Ruby va a tener que alocar memoria para alojar ese objeto con esos dos valores, ¿sí? Y esos valores van a ser parte de ese objeto. Entonces voy a cambiar esta inicialización. Y ahí editamos al vuelo la clase que ya existía. Es decir, había una clase que se llamaba BookingStock en esta máquina virtual de Ruby que no tenía un initialize y ahora sí lo tiene. Si yo vuelvo a instanciar un objeto como quise instanciarlo antes, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque ahora la única forma de instanciar un objeto es pasándole valores. Entonces, lo que notamos es que tengo dos objetos de la vieja versión de mi clase BookingStock que sí admitía crear objetos de esta forma, pero no puedo crear nuevos objetos de BookingStock porque ahora necesitan que le envíe dos argumentos. Acá el error, si bien siempre los errores nos asustan, claramente al final nos dice wrong number of arguments, se enviaron 0, esperaba 2. Ese es el error que nos importa. Bien. Haciendo un análisis un poco más, haciendo como un doble clic en ese ejemplito, si tiene sobrecarga de métodos, en realidad tiene sobrecarga de todo. El tema es que cuando lleguemos a ver los métodos, vamos a ver todas las opciones que tenemos. En general lo que tenés es, vos no podés tener dos métodos que se llamen igual y que reciban distinta cantidad de argumentos. Lo que sí podés tener es un argumento que reciba 0 o más argumentos y lo uses como quieras. Incluso Ruby lo que tiene son argumentos posicionales. Pero bueno, Marcos, eso lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a la parte de métodos, que le metemos bien la lupa ahí a los métodos. Por el momento, pensemos como que no, si defino dos métodos con el mismo nombre no estaría bien. Entonces, lo que haría siempre es el último pisaría al anterior. Porque los métodos terminan siendo símbolos y el nombre del método es la clave del método. Pero sí podés tener un método que se comporte como si fueran dos métodos diferentes porque reciben distintas cantidades de argumentos, porque te permite jugar con los argumentos, ¿sí? Lo que quiero que veamos y analicemos es la funcionalidad de lo que está pasando acá adentro. Y una es lo de la arroba con el ISBN. O sea, no hay ninguna relación más que nosotros seres humanos ver esa asociación de que arroba ISBN es el mismo string que ISBN, pero son dos nombres diferentes adentro de Ruby. Podría haber puesto arroba ISBN igual a y arroba price igual a b, a float de b, y acá ponerle a los parámetros en vez de ISBN a y price b. Lo que sucede es que de esta forma es más expresivo, o sea, yo estoy viendo cómo hay una relación entre el nombre del argumento con el nombre de la variable de instancia. Pero es meramente expresividad y no es nada necesario ni requerido.
Lo que sí es importante es que no hay relación, ¿sí? Son diferentes variables. Y la otra cuestión interesante a mirar es que se realiza una pequeña validación implícita, y se dice implícita porque el método float, como se está usando acá, no respeta la nomenclatura de método. O sea, habíamos dicho que los métodos empiezan con minúscula, como el initialize, pero este float pareciera ser una clase. Lo cierto es que para que sea una clase ya vimos que a las clases le decimos new. A una clase no le podemos poner un paréntesis. Entonces ese float es un float medio extraño. No es un casteo, es un método justamente que funciona como un casteo. Pero es un método. Recuerden que en Ruby todo es un objeto. Y lo que tenemos que entender es que no estamos haciendo por ahí cosas que son de otros lenguajes. O sea, termina siendo un método que por una cuestión justamente de que parezca un casteo, se escribe con mayúscula. No es una prohibición escribir un método con mayúscula. Solamente que los métodos con mayúscula son métodos especiales, se comportan de otra forma, ¿sí? Tampoco es un método de clase. Necesariamente no es un método de clase. Lo que quiero que entiendan es que es un método más, no importa si es de clase o instancia, que tiene un comportamiento especial. Decimos que es especial porque funciona como si fuera un cast, pero termina siendo un método y no respeta la convención de que empiece con minúscula como el resto de los métodos. ¿Por qué? Porque se comporta como un casteo, pero termina siendo un método. Es interesante ver cómo está resuelto todo esto. Lo que van a encontrar en Ruby son un montón de cuestiones de convenciones, que las convenciones las pueden seguir o no seguir. Nosotros como argentinos que somos tratamos de, no sé por qué querer romperla siempre, pero está bueno ver la implementación de float y qué documenta float para entender qué es lo que hace. Lo cierto es que el método float toma un argumento y lo convierte a float, es decir, que funciona como un casteo. Pero si falla, aborta el programa. Acá yo les puse el link a la documentación de float, ¿sí? El link a la API misma de Ruby, ¿sí? Donde está explicado que yo le pongo float de un 1 y me devuelve un 1.0 y se le manda un string también, ¿sí? Lo que quiero que a esta altura, que recién estamos empezando, lo tomen como que, si quieren, que es un casteo, pero que sepan que en el fondo es un método. Y que es un método raro porque empieza con mayúscula y ustedes los métodos, ya se les dijo que por convención empiezan con minúscula. Entonces tenemos esto, que serían nuevos usos de nuestro objeto booking stock, donde les pasamos el ISBN y el costo, el precio. Entonces vamos a ver qué sucede. Bueno, yo acá creé un objeto B1, un objeto B2 y un objeto B3. Fíjense que ahora, cuando se imprime el objeto que se retorna, imprime, además de la clase, las variables de instancia con sus valores. Ya por lo menos a priori puedo ver un poquitito más adentro de ese objeto. Otra distinción es que después imprimo los objetos con la letra, con un método que se llama P. Vamos a ver que hay dos métodos, P y putS, que ahora voy a hacer la distinción de ellos dos. Lo cierto es que antes quería mostrarles qué pasa si yo creo un objeto donde le mando una letra. Y acá es donde surge la validación del float, que no puede convertir el float y por lo tanto falla y de alguna forma tiene una excepción que yo la podría trapear o no, ¿sí? Lo interesante de lo que queremos mostrar con el ejemplo es que ahora que tenemos un objeto con atributos, esos atributos de alguna forma ya diferencian un objeto de otro. Y vemos que cuando se imprime el objeto, sin haber definido un método que imprima o muestre el contenido del objeto, puedo visualizar con esta propiedad de un método P, o lo que retorna en este caso la consola esta interactiva de Ruby, cuando creo el objeto, me muestra el hash del objeto con sus variables de instancia. Acá abajo hacemos la aclaración esa, que usamos el método P
porque imprime el estado interno de los objetos. Si se utilizara putS, entonces invocaría a un método toS. El método toS es el método que deberían implementar todos los objetos y que si no lo implementan lo heredan de object, donde se imprime como string el objeto. Entonces vamos a ver qué sucede si yo lo invoco con putS a las variables b1, b2 o b3. Entonces yo acá en vez de p uso puts, notamos que lo que hace p es imprime el objeto con el hash y después las variables de instancia. Y lo que me retorna es al mismo objeto, o sea, p retorna al objeto. Por su parte, cuando usamos puts, imprime en pantalla el string, que es similar a esta primera parte que usa p. No me muestra las variables de instancia porque object implementa el toS de esa forma. Y retorna nil. Retorna nil. Y esto es algo que yo cuando doy C también por ahí lo explico. Es muy particular esto de qué retornar cuando uno imprime en pantalla. Los métodos en general retornan algo que es válido para ser reusado después. Pero imprimir en pantalla es una acción de entrada-salida. Entonces, el putS en general retorna nil porque imprime en pantalla. Es una operación justamente de entrada-salida y no retorna el string que imprime. Para retornar el string que imprime, por ahí se tendría que pensar en algún otro método. Pero justamente no es el puts. El puts interactúa con la consola. La consola es un objeto que en este caso imprime en esa consola que estamos viendo en pantalla, pero maneja redirecciones y un montón de cuestiones más complejas. Y por eso es que está retornando nil. O sea, no retorna un string el imprimir en pantalla. El p retorna un string porque es otra operación que justamente está retornando e imprimiendo el objeto con la estructura interna del objeto y retorna el objeto mismo, ¿sí? Es una salvedad, es una cuestión por ahí muy sutil, pero bueno, hacemos la salvedad acá porque justamente con p podemos ver las variables de instancia sin tocar el toString, el toS, y con puts deberíamos hacerlo. Ahora vamos a ver cómo se implementa este toS. Bueno, para cambiar el toString, que es el que viene desde Object, lo que podemos hacer en nuestra clase es agregarle un nuevo método. Fíjense que a la clase la podemos ir abriendo constantemente. Yo en la misma máquina virtual voy implementando todos los métodos. Obviamente que si yo esto lo codifico en un archivo, voy a agregar adentro de la clase todos los métodos. Ahora, cuando yo trabajo en forma interactiva, lo que puedo hacer es en cualquier momento abrir una clase y agregarle métodos al vuelo. Y esos métodos que le voy agregando van modificando la estructura de cómo funciona ese objeto. Eso es la metaprogramación, es la posibilidad de abrir las clases que ya están creadas y modificarlas. Y cada vez que la abro le voy agregando propiedades. Como le voy agregando podría quitarles. Lo cierto es que eso es metaprogramación. Vamos a ejecutar esto. Y ahora si probamos lo mismo que probamos hoy, el puts de B3 que retornaba nil, acá imprimía esto así, vamos a ver que ahora imprime un mensaje mucho más bonito, ¿sí? Que es el método que implementamos acá atrás, ¿sí? Imprimimos el ISBN seguido por el precio. Estamos interpolando los strings, por eso es que se ven así. Y no sé si recuerdan que uno de los primeros objetos que creamos eran ebook y anotherbook, ambos sin variables de instancia. ¿Qué pasa si decimos acá puts de ebook? Como no tienen variables de instancia, quedan en nil, pero fíjense que objetos ya creados toman los cambios del toS que tiene implementada la clase, aunque esos objetos cuando fueron creados no tenían este método. O sea que esto de modificar una clase estaría alterando a los objetos que ya están creados y están polulando en esta máquina virtual de Ruby, ¿sí? Bien. Objetos y atributos. Continuando con lo que veníamos hablando. Un objeto como el mostrado anteriormente no permite que nadie acceda a sus variables. ¿Por qué? Porque las variables se setean en la inicialización. Yo no tengo forma de acceder a las variables de instancia de un objeto en Ruby. Si bien es algo positivo encapsular, es decir, esto de
que un objeto tenga variables, si no permitimos acceder a los datos que están en esa variable de instancia de un objeto, en medio como que ese objeto es un tanto inútil, es un objeto read-only que yo no puedo interactuar con él. Por eso es que es importante agregarle, acá ponemos ventanitas de acceso, o sea, digamos entry points o como lo quieran llamar, a esos objetos para poder modificarlos. Tanto leerlos como modificarlos. Entonces vamos a llamar justamente a atributos a estas ventanitas por las cuales podemos acceder, sea para leer o sea para modificar la variable de instancia de un objeto. Entonces vamos a modificar la clase BookingStock con el fin de agregar atributos para ISBN y Price. Y de esa forma poder empezar a contabilizarlos y hacer la funcionalidad que queríamos hacer nosotros. Entonces tenemos los getters. Todos sabemos lo que son los getters. Los getters son atributos, en este caso métodos que acceden a variables de instancia. Eso sería un getter, es decir, me devuelven el mismo valor que tiene una variable de instancia de un objeto, sin acceder directamente a la variable de instancia. Entonces, ¿cómo se implementan los getters? Y fíjense que es bastante simple. Definimos un método que se llama ISBN, que retorna @ISBN, y tenemos un método que se llama Price, que retorna @Price. ¿No les parece muy redundante eso que estoy escribiendo? Es una pregunta porque lo que veo es, si tuviera posibilidad de hacer algo que diga, y mira, casi que si yo quiero hacer un getter, con decirme el nombre de la variable de instancia me alcanzaría, porque digamos que se ve como que es muy repetitivo y la verdad que es bastante pesado. Y somos fiaca, no nos gusta estar escribiendo esto. Lo cierto es que, como somos fiaca, somos cómodos y nos gusta que el código siga siendo expresivo, tenemos que ver la forma de usar accessors. Entonces, acá lo que estamos viendo son atributos de lectura. Entonces, a los atributos anteriores se los denomina accessors porque mapean directamente con las variables de instancia. Entonces, Ruby nos da un shortcut que con escribir la palabra @reader, que de vuelta acá yo les pregunté, ¿qué es @reader para ustedes? Porque a ver, esto se sale de la sintaxis, pareciera ser como una directiva del compilador, no es más que un método. La palabra @reader termina siendo algo más, que sería un método que recibe alguien, que modifica la clase BookingStock y que todos los símbolos que recibe separados por coma son los argumentos de ese método @reader, que no importa, yo ahora se los digo de esa forma, pero olvídense y no lo piensen como que es un método. En Ruby todos son objetos, o sea que particularmente @reader es un método que recibe algún objeto y que lo que va a hacer es modificar a la clase BookingStock y hacer lo mismo que hicimos. Entonces, cada vez que yo escriba en cualquier clase @reader y le mande como símbolos, o sea, los símbolos recuerden que eran como strings, pero empezaban con 2 puntos, y le ponga ISBN y después le ponga Price, y si le quiero poner después Pepe, lo que va a terminar haciendo es escribir el código que es similar al que estamos viendo acá. Si yo le hubiera agregado Pepe, además, lo que hubiera definido es un método más que es defpepe, retorna @pepe, end. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Es interesante porque un getter, y Ruby al ser un lenguaje totalmente interpretado, en ningún lugar yo digo cuáles son las variables de instancia de un objeto. No es que hay que declarar las variables de instancia del objeto. ¿Por qué? Porque las variables de instancia del objeto se declaran, se definen cuando se usan. Es decir, que si yo hubiera definido Pepe, y como ven acá el initializer no usa Pepe, Pepe se va a crear en el objeto cuando use ese getter por primera vez y me va a retornar nil, efectivamente, porque no tiene nada. Pero no es necesario definir en ningún lugar las variables de instancia, y el getter simplemente implementa un método que es el nombre del símbolo
que retorna la variable instancia con el nombre del símbolo y termina. Pero no hay ninguna relación en absoluto entre lo que sería un getter con una variable de instancia, más que la implementación de ese método que retorna esa variable de instancia. Pero no es que hay una relación de que por definir ese reader ustedes están diciendo acá estoy declarando una variable de instancia. ¿Me explico? Bueno, mientras ustedes me dicen si fue claro o no, voy a seguir un poquitito más. Bueno, acá es lo que recién decíamos, se utilizan símbolos. @reader no define variable de instancia, solo los métodos de acceso, que es lo que recién hice bastante hincapié. El que recibe el @reader en realidad es la clase. Sería como un modificador de la clase, porque terminaría diciéndole a BookingStock que agregue esos métodos de instancia en la clase BookingStock, ¿sí? Sería como una especie de método de clase que lo hereda de alguien y que termina invocándose en el contexto de la clase BookingStock, porque a la clase donde está definido el @reader, ¿sí?, es a la que le termina agregando estos dos métodos de instancia, ¿sí? Bueno, como existen los @reader, existen los @writer. Porque no solo leemos atributos, a veces necesitamos modificar un valor. Entonces, eso es posible definiendo un método terminado con el signo igual. ¿Qué significa? Que, digamos, los setters, a diferencia de los getters, son aquellos métodos que me van a permitir asignarle valores a una variable instancia. Entonces, acá lo que estamos viendo es que si no usamos el writer, antes de llegar al writer, lo que tenemos es un price igual con el nuevo price. ¿Qué significa poner price igual? Estamos implementando que un objeto de la clase BookingStock tenga un método price igual. Internamente, cuando vemos cómo en initialize le estamos asignando a price un valor, no tiene nada que ver con cómo después usamos a un objeto de tipo BookingStock y le decimos price igual. Lo que al objeto, cuando le decimos price, un objeto de tipo BookingStock price igual, estará invocando el setter que estamos viendo como último método en este ejemplo. Entonces, acá lo vemos. Creo un book, como estamos viendo acá, y a ese book le digo price igual a book price por 0.75. Y ahí lo que estamos viendo es cómo estamos alterando el valor del price de un objeto BookingStock. Ahora, esto que estamos haciendo con la implementación del setter de esta forma, podemos solucionarlo con el @writer, que acá no lo terminé poniendo. Pero terminé poniendo... Ah, sí, acá está, qué tonto. El @writer. No lo leí. Lo cierto es que es muy difícil ver un @writer. Generalmente tenemos o @reader, porque son read-only, o tenemos @accessor. ¿Por qué @accessor? Porque @accessor hace el getter y el setter, las dos cosas a la vez, ¿sí? Es raro ver un @writer nada más. O sea, puede ser que se dé el caso, pero no es lo más usado. Bueno, acá en el ejemplo lo que vemos es que el ISBN solamente se puede leer, o sea, una vez que se inicializa un objeto con un ISBN, listo, no se lo puede modificar. Y el precio es algo que sí se puede leer y se puede modificar, ¿sí? Esa es la nueva digamos, posibilidad que le damos con estos dos métodos. Y como pueden ver, haber puesto esto implica tener extra 3 métodos más. ¿Cuáles son los 3 métodos? El getter de ISBN y el getter de price y el setter de price. Por eso son 3 métodos más, como está visto, que está mostrado en este ejemplo. ¿Hasta acá se entiende? Muy bien. Otra cosa que existe para ponerle nombre a cosas que digamos, no es muy... No es necesario ponerle estos nombres y hacerla tan complicada, pero bueno,
Todo tiene un nombre, está bueno por ahí. Cuando uno es académico termina justamente analizando cosas que son bastante, por ahí parece trivial, pero bueno, está bueno ponerle un nombre. Es esto que se llama atributos virtuales. Y acá lo que mostramos es cómo manipular el precio ahora a través de algo que pareciera ser un getter, pricing cents, donde yo podría tanto leer el precio en centavos como setear el precio en centavos, además de setear el precio como lo seteaba antes. Entonces se llama virtual porque no toca la variable de instancia, no hay una variable de instancia pricing cents, sino que este es un método que acá no hay forma de hacerlo con getter o setter, con los @reader o @writer o @accessor, sino que esto se llama atributo virtual porque manipula una variable de instancia usando algún cálculo pre o post la asignación o el retorno del valor, digamos, ¿sí? Entonces en este caso pricing cents me retorna el precio en centavos y me permite setear el precio usando centavos, pero lo setea en pesos, ¿sí? En dólares sería, ¿no? Está escrito en Estados Unidos el libro. Bueno, hasta acá estamos entonces. Tenemos una versión de Booking Stock que tiene dos variables de instancias simples con sus getters y setters correspondientes. Entonces, ya tenemos al objeto que representa el libro, nos resta implementar cómo leer varios archivos CSV, totalizar ejemplares iguales y totalizar el precio de los libros en stock. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, vamos a hacer lo que podemos hacer a esta altura de la materia, con los temas que vimos hasta ahora. Entonces, primero vamos a pensar la estructura de lo que sería el CSV Reader. Entonces, lo que estamos planteando en este ejemplo sería una clase lector de CSV que va a poder inicializarse. Siempre el initialize es para hacer algo ahí en el medio que claramente algo va a tener que hacer porque yo voy a poder leer múltiples archivos desde digamos, de una e ir acumulando lo que va leyendo de cada CSV en algún lugar, que es lo que el initialize va a inicializar. Y después con todas las llamadas al read que haga, ¿no? Porque voy a tener n archivos CSV, voy a poder pedirle esas dos cosas, Total Value in Stock y Number of each ISBN, que me permitiría el primero totalizar lo que tengo en plata y el segundo lo que me permitiría hacer es decirme para cada ISBN qué cantidades tengo, tipo un group by ISBN, ¿sí? Con un count. Entonces esto es como el prototipo de este CSV Reader. Ahora, ¿cómo se leen los CSV? Bueno, ¿cómo lo vamos a usar a este CSV Reader? La idea es tener un reader, que en este caso instanciamos ese objeto. La idea es decirle read in CSV data, que terminaría leyendo, según lo que dijimos acá, read in CSV data leería un archivo con formato CSV. Entonces yo podría llamarlo múltiples veces, file 1, file 2, así, file n, y todo eso se va acumulando en algún lugar, lo que voy leyendo de cada CSV. El siguiente paso es, por ejemplo, en este ejemplo que estamos mostrando, es imprimir el total de dinero que yo tengo en mi stock, que sería calcular esa totalización, sería sumarizar todos los precios de todos los libros. Entonces, notamos que CSV Reader debería ir acumulando lo que va leyendo de cada CSV. Para ello mantenemos un arreglo de valores como variables de instancia. Esos valores, cada objeto sería un booking stock, que tiene el ISBN y el precio. Y para leer un CSV, Ruby provee una librería que simplificará el trabajo de leer un CSV. Tanto Ruby como Python tienen innumerables librerías, bueno, Java también, ni hablar. Hay innumerables librerías para manipular archivos de todo tipo. Manipular un CSV es algo bastante simple, como les decía. Pero bueno, hay una librería que lo hace y es bastante simple y está en la Standard Library. Entonces, sin instalar ninguna librería extra y directamente en la Standard Library de Ruby, lo que tenemos es un require de CSV que ya nos permite parsear CSV. Entonces, dentro de nuestra clase CSV Reader, requerimos CSV, que es la forma de decir que incluimos la funcionalidad de esa librería y podemos usar lo que define esa librería, que es lo que estamos viendo acá dentro del Reading CSV Data. Ahora, dijimos que cada vez que leía
un archivo, lo voy a ir guardando en un arreglo donde tengo todos mis libros. Entonces el initialize lo que hace es inicializar nuestro arreglo de libros como un arreglo vacío. Y lo que va a ir haciendo es, a medida que lee una línea de ese CSV, que cada línea representa un libro, va a instanciar un libro que lo va a ir agregando en este arreglo. Entonces, ¿cómo lo hace eso? Bueno, el CSV tiene la facilidad de iterar sobre un CSV utilizando for each. El for each lo que va a hacer es, para cada línea, me la va a ir escupiendo en row. ¿Sí? O sea, el for each va a recorrer el archivo y va a instanciar en una variable row cada línea. Lo que recibe el for each es el nombre del archivo que lee y argumentos que modifican cómo funciona ese CSV, este for each, o sea, cómo abre ese archivo. Entonces, si yo le digo here's true, le estamos diciendo que este CSV, la primera fila de todas, lo que tiene es el nombre del campo. Y ese nombre del campo me va a servir para poder indexar a row. O sea, row me va a devolver los valores no en posiciones 0, 1, 2, sino con el nombre del campo que aparece en la primera fila. Así es como row, y viendo el formato que planteamos inicialmente acá en el ejemplo, donde se mostraba cómo era un CSV, creo que estaba acá, antes de esta. Acá está. Teníamos la fecha, ISBN y amount con las mayúsculas. O sea, acá sí tenemos que tener, es importante que utilicemos el mismo case sensitive, digamos, si es todo mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, que sea así. Entonces, volviendo al ejemplo, lo que vemos acá es que creamos un nuevo libro que lo estamos instanciando con el ISBN y el amount. Acá de Japa lo que estamos teniendo es que ese amount es un string porque lo estamos leyendo desde un archivo, entonces viene como string, pero vimos que habíamos usado ese método float que validaba. Si ese float es inválido, por alguna razón viene con una letra que no es un número, y esto va a reventar y no va a terminar, va a tener una excepción. Es lo que queremos, perfecto, anda como esperamos. Por otro lado, lo que recibe es el ISBN. Y cuando logra instanciar ese objeto, si todo va bien, lo que hace es lo agrega en el arreglo. ¿Cómo se agrega en el arreglo? Fíjense que acá usamos la variable de instancia bookingstock y este operador lo que hace es recibe un objeto como argumento. Es como si dijéramos el más. Bueno, el arreglo con un menor recibe un objeto que lo agrega en este mismo arreglo y retorna el arreglo. Eso lo que nos permite es usar un patrón de objetos que permite hacer esto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que está haciendo? Tengo un arreglo que es el 1 y el 2, le agrego el 3 y me devuelve el arreglo con el 3. Ese patrón de una buena práctica, llamamos patrón una buena práctica si queremos, de retornar al receptor, es decir, acá está retornando el mismo arreglo original después de haber agregado, porque me permite hacer esto. O sea, encadenar y seguirle agregando elementos al mismo arreglo. O sea, todo tiene una razón de ser de por qué el operador es de esta forma. Eso es para poder encadenar llamadas como estamos viendo acá. ¿Sí? Bueno, cuando termina esto, lo que nos va a quedar del reading CSV es adentro de books in stock, o sea, después de inicializarlo y llamar n veces reading CSV data, lo que nos va a quedar es un arreglo completo con todos los libros que tiene mi negocio. Vamos a ver cómo continuamos. Bueno, tenemos que calcular el precio para poder cumplir una de las funcionalidades que nos pidieron. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esta funcionalidad que estamos viendo acá es la sumatoria de todos los precios. Entonces inicializamos en 0 la sumatoria y vamos recorriendo todos nuestros libros y a cada libro le vamos pidiendo el precio que lo vamos sumarizando dentro de Zoom y por último retornamos la sumatoria. Obviamente que esta implementación es muy poco rubista. Es una implementación muy procedural, muy, digamos, de lenguaje no orientado a objetos. Y por lo tanto no sería lo más adecuado hacerlo de esta forma. Sin embargo, como todavía no vimos otra forma de hacerlo, si bien estamos usando el each
y ya sabemos que podríamos usar acá algún otro método como el inject. Lo dejamos así porque no era la problemática que queríamos resolver. Después vamos a ver cómo hacerlo más lindo esto. Obviamente que esto cuando terminamos la materia lo hacen así y les cortamos los dedos, pero la intención ahora era mostrar justamente cómo armar todo esto que recién vimos en un archivo y no en la consola como estamos viendo. Entonces vamos a ver cómo ir cerrando la idea. ¿Vienen siguiendo la idea? Muy bien. Bueno, y acá es algo que lo que vamos a empezar a hacer es lo que aquellos que hayan cursado conmigo C, en C veíamos que los programas se separaban en punto C y en punto H, y uno terminaba separando la lógica en archivos, y no era porque uno le pegaba con un hacha al punto C porque era muy largo. Uno termina generando archivos por responsabilidades, y en Ruby eso se ve más todavía. Casi les diría que cada clase tiene su propio archivo, aunque la clase tenga 2 líneas, no importa. Es una muy buena práctica que cada clase tenga su propio archivo. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Fíjense que lo que tenemos es un programa principal que se va a llamar StockStats, que es el programa principal donde va a, de alguna forma, parsear los argumentos que recibe. Va a ser un programa que lee los argumentos de los CSV que recibe por argumentos al programa principal, y lo que va a hacer es imprimir el total, ¿sí? No vamos a andar jugando con parámetros con los argumentos que podrían ser válidos de, por ejemplo, totalizar o esto. Siempre vamos a hacer lo mismo. Va a ser, recibimos los CSV y te imprimimos el total en precios, el total de dinero que tenés acumulado. Lo cierto es que para poder calcular, trabajar en StockStats, lo que vamos a tener que hacer sí o sí es usar CSV Reader, que es el que va a leer los libros desde los CSV, y por otro lado ya vimos que el CSV Reader va a hacer uso del Booking Stock. Entonces de alguna forma nuestro programa completo va a tener estos 3 archivos como protagonistas, digamos. Entonces ahí vamos a ver que ya vimos que requeríamos al CSV porque lo usamos, la librería de CSV, entonces usamos un require. Ahora, ¿cómo es la inclusión de archivos dentro de lo que es mi directorio en forma relativa? O sea, yo no quiero incluir librerías estándar de Ruby, yo voy a querer incluir librerías mías, otros archivos que estén por acá cerquita mío y que son de mi gestión. Entonces ahí yo lo que tengo es el require relative, que es justamente, como su nombre lo indica, una forma de incluir funcionalidad que está definida en un archivo relativo al que estoy parado. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, acá está lo que sería el programa principal. El StockStats requiere en forma relativa un archivo como está mostrando acá, y bueno, acá muestra cómo está hecho. Lo cierto es que acá los mando derecho a un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo directamente acá en GitHub. Lo que hice fue mandarlos derecho a lo que es la teoría. Este repositorio tiene ejemplos en la carpeta ejemplos, que son todos los ejemplos que vamos a ir viendo en la práctica. Antes yo se los daba para que lo bajen desde un zip. Lo cierto es que me parece mucho más prolijo que ustedes los vean derecho acá con un readme y que es más cómodo para ustedes navegarlo de esta forma. Porque pueden ver el código acá en línea o porque pueden descargarlo y jugar. Digamos, esto, si ustedes quieren clonar el repo, van hasta al repositorio raíz y se lo bajan desde acá, ¿sí? Y ya tienen el código en su máquina. En la carpeta ejemplos están todos los ejemplos, y en la carpeta src está la teoría, que es la que están viendo que ahora está subida a GitHub. Bien, vamos al ejemplo de StockStats. Igual vamos a la consola porque la web es más incómoda. Bien, entonces acá tengo StockStats, RB. Vamos a ver, acá lo que tenemos es tengo un require relative de lib/csvreader, primer bug de la nueva teoría que me quedó acá. Soy muy hincha, se darán cuenta. Acá no le puse lib adelante, habría que arreglar eso.
acá lo que tenemos es, instanciamos el CSV Reader y lo que hacemos es iterar sobre los argumentos. En Ruby es muy fácil trabajar con los argumentos argv. ¿Alguien no sabe lo que es argv, arc, argumentos del programa principal? Por favor dígalo, no tienen por qué saberlo. Nadie nació aprendiendo. El que no lo sepa, dígalo. Yo no, muy bien, listo, con eso me alcanza. Perfecto, aunque uno no lo sepa, lo aclaramos. Y miren, son varios, no es uno solo. Bien, yo si tengo un programa, este es un programa el que estoy ejecutando, el ls. ¿Sí? El ls, como lo están viendo acá, lista los archivos de mi directorio actual. Pero si hago un lsd, por ejemplo, lib, ahí me lista los archivos del directorio lib. Claramente el ls recibió ahí un argumento, ¿no? Que es lib. Que a su vez le puedo decir -l. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago que los programas tomen argumentos? Porque lo cierto es que hacer un programa que lo ejecute y punto, o sea, tener un exe que no recibe nada, y es algo medio inútil, porque, digamos, no, depende de lo que tengan que hacer. Si lo que hace ese programa es siempre lo mismo y digamos, no recibe argumentos que modifiquen su comportamiento, no necesita argumentos. Ahora, lo cierto es que la mayor parte de los programas que tenga que hacer va a tener que tener cierta, digamos, diálogo con el exterior a través de argumentos que modifiquen su comportamiento. Entonces, ¿cómo hago para que un programa reciba argumentos y los parsee? Entonces, yo acá voy a hacer un script pavot en shell. A ver. Vamos a poner bueno. Si no me equivoco, ahí usé todas las maravillas que tiene Bash. Vamos a ver si es cierto. Entonces, primero le doy permiso de ejecución a ese archivo. Y ahora lo uso. Bueno, si no pongo acá nunca un echo, obviamente que... Ahí está. Como podemos ver acá, como no mandé ningún argumento, el argumento 1 no nada, el argumento 2 no nada, el argumento 3 no nada, el argumento 4 no nada. Pero si ahora les mando 1, 2, 3 y 5 para no ser tan cuadrado, ahí vemos que mapeó cada cosa con cada cosa, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo yo pude jugar con los argumentos. Ahora, yo dentro de ese programa podría haber hecho, sí, el parámetro 1 era 1, hace esto, y si era 2, hace esto, y si era tal cosa, hace tal otra, ¿sí? Entonces yo necesito siempre argumentos para que mi programa sea un poco más piola y pueda darme determinado dinamismo. Si no, termina siendo un bodoque cuadrado que termina hardcodeado por todos lados para hacer lo que yo esperaba que pase. Por ejemplo, ¿cómo hago para que mi programa, yo arranqué acá con StockStats, lea los CSV? O sea, ¿de dónde va a leer los CSV? Se los voy a clavar acá dentro del ejemplo, voy a ponerle CSV1, CSV2, y si después tengo 50 CSV más, entonces lo que recibo acá son los nombres de los CSV por línea de comando. Entonces mi intención es que argv lo que tiene son CSVs. Si me mandas otra cosa, este programa explota por las nubes, no importa. Pero así, para hacerlo simple, argv tiene nombres de archivos CSV, de los cuales nuestro reader, que está acá arriba, va a ir leyendo acá abajo. Entonces, acá lo que está haciendo es str puts, está imprimiendo en pantalla, utilizando la salida de error, que está procesando un archivo X. Una vez que lo procesa, lo que hace es, al reader le dice que lo cargue adentro de sus objetos, y al final, cuando termina, le pide que calcule el total. ¿Sí? Bueno, vamos a probarlo, a ver qué pasa. A un ls y digo, pucha,
¿Dónde están los SB? ¿Dónde están los SB? Bueno, entonces digo, para este docente es pésimo. Vamos a leer el README. Acá en el README tengo forma de generar los SB. Para probar el programa les estamos dando un ejemplo de cómo de cómo generar los SB. Entonces, acá se da este comandito para que ustedes lo corran. ¿Sí? Lo corren. Ahí terminó. Ahí supuestamente generó los SB. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hice? ¿Qué fue eso que corrí? Dice for. ¿Entendieron qué hace esto que está acá arriba? O lo que yo estoy planteando acá en el README. Está muy chiquitito el README. Ahí está. ¿Se entiende lo que dice ahí el for este? A ver, no tienen por qué saber shell scripting de bash para entenderlo. Pero si siguen sentido común, casi que se entiende. O sea, está diciendo, a ver, hay varios escribiendo, vamos a esperar. Si es un for de bash, perfecto. Exacto. Crea un CSV en cada iteración del for. ¿Y cómo lo crea? Aplaude y se crea. Claro, sí. Miran este for, lo que dice for i in pesos sec. ¿Qué significa pesos y entre paréntesis? ¿Sí? Es una mezcla de Shell y de Ruby. Pero para que entiendan un poquitito, el peso sec, el peso es lo que sea. Si ustedes ponen acá un eco de pesos y acá adentro ponen algo, eso que está ahí puede ser cualquier comando. El resultado de cualquier comando. El comando podría ser un eco hola. Entonces ahí estaría diciendo eco hola. ¿Sí? El peso lo que permite es transformar lo que está dentro del paréntesis, pesos paréntesis, ¿no? Todo lo que está dentro del paréntesis en la ejecución de un script y el resultado lo transforma en un string para poder usarlo. Si yo uso peso sec, si uso el comando sec y le digo 1, 10, lo que retorna son estos valores, ¿sí? Pero si lo uso dentro de un eco, lo que van a ver es los 10 números separaditos así. El for, a diferencia de un for en otros lenguajes, en bash lo que termina haciendo es, cuando digo acá for i in, esto así, tu eco peso sí, imprimiría el valor que va tomando i. Bueno, ahora si miran esto, lo que está haciendo acá es invoca el comando Ruby con el script que se llama acá utils generate random csv files. Vamos a probarlo nosotros a manopla, así, Ruby utils esto evidentemente genera aleatoriamente fecha, ISBN y amount, ¿sí? Si lo miramos, pueden mirar el código, está acá. Acá, esto como lo hice en el 2013, que fue cuando empezamos a ver la materia, quedó clavado el año 2013, podríamos cambiarlo a date to day, si quieren. Y acá lo que va haciendo es generando todo aleatorio, y de eso lo que hace es imprime, primero genera los números, los carga en un arreglo, después lo que hace es los va modificando y los va imprimiendo acá en pantalla, ¿sí? Todo lo que se ve acá arriba del require es porque estoy usando Vim. Y en Vim me pasa eso. Yo cuando le digo a Vim redraw, se endereza. Es como que le tengo que dar un cachetazo. Perdón, sí, es mi editor, no le den bolilla. A veces me olvido de poner esto así. No está en el fuente eso. ¿Sí? Es mi editor que hace eso. No se lo puedo sacar si no es corriendo eso que hago, redraw. Bueno. No te preocupes, mi editor. Bueno, listo. Entonces, esto termina generando, ¿cómo se llama? Valores aleatorios para esto, que son en total, no me acuerdo cuántas líneas son, 53, ¿sí? Son 52 en realidad. Bueno, listo.
Cuando yo esto lo llamo, como está en el ejemplo este, genera 10 archivos, ¿sí? Que en realidad se está copiando en la salida estándar, pero acá lo estoy redirigiendo al /tmp con nombre de archivo. Entonces esto me generó 10 archivos que se llaman TTPS, Booking Store, file 1, 2, 3 hasta el 10. Vamos a ver si están. A un ls de /tmp. Y acá están todos los archivos, ¿sí? Opa, qué pelote que tengo acá, dice cualquier cosa. Ahí está, ¿sí? Ahí está, el file 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Están todos. Bueno, nada. Hasta acá, lo único que dijimos es generamos los SB y en TMP tengo todos estos archivos. Entonces, ¿cómo lo pruebo a nuestro programa? Lo corro de esta forma, Ruby stock, así. ¿Eso es correcto? ¿Por qué eso es lo mismo que mandarle los 10 archivos? ¿Alguien puede explicarme eso? Claro, pero un comodín, todos entendemos lo que es un comodín. Si jugamos al chinchón, creo que todos sabemos, pero acá, ¿qué significa? No es una es un wildcard, pero acá, por eso es que sistemas operativos es muy importante y por eso es muy importante trabajar en la consola y por eso es muy importante entender trabajar con Linux y por eso hacemos hincapié en un montón de cosas. Porque esto no es ninguna novedad, esto no es de Ruby, esto nada que ver con Ruby. Yo siempre hago hincapié en estas cosas porque me interesa que todos entiendan lo que significa. Y asterisco no significa todo, significa un wildcard. Y un wildcard significa reemplaza, como medio dijeron, tipo expresión regular, pero no es una expresión regular porque no usa la misma sintaxis de expresión regular. De hecho, si recuerdan una expresión regular, el asterisco significaba 0 o más veces el carácter E. O sea que acá, si fuera una expresión regular, sería repetime, sería ttps-bookinstore-file E o un montón de Es. Pero no macharía ni con 0, ni con 1, ni con nada. Salvo que le hubiera puesto un punto entre la E y el asterisco, que ahí sí sería una expresión regular, pero el punto que estamos viendo acá, antes del CCB, significaría otra cosa. O sea que no es una expresión regular. Lo que quiero que entiendan es que acá, si bien va a andar, ¿sí? Porque anduvo, si analizamos qué es lo que pasa esto, no con Ruby, con Echo. ¿Qué haría esto para ustedes? Le voy a sacar el asterisco. El eco imprime en pantalla, lo mismo que escribo. Pero si yo le pongo un asterisco, ¿qué haría para ustedes? Como pueden ver, es un poco lo que decía Felipe, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque justamente así funciona el shell. Los wildcards del shell lo que hacen primero, o sea, es expandir el comando antes de ejecutar nada. La expansión que se produce en el shell, que en este caso se llama bash, pero que funciona igual en el shell convencional, en el Bourne shell, en otros shells, digamos, es justamente primero lo que se hace es como que se analiza ese string que yo antes de dar enter y ese asterisco que es un wildcard para shell, verifica si hay archivos que se expandan y se expanden. Por eso es que el eco imprime la expansión, el resultado de la expansión. Es como que hay dos etapas en eso. El eco no se ejecutó y él fue el responsable de expandir en todos estos archivos, sino que fue el shell el que antes de invocar al eco invocó al wildcard ese que vimos recién, generó todos los archivos que machearon y todo eso fue la entrada del eco. ¿Se entendió eso? Porque eso es lo mismo que estamos viendo cuando yo digo acá Ruby. En realidad no se está ejecutando esto, se está ejecutando esto.
fue haber invocado a Ruby con todos los archivos de fondo. ¿Se entiende? O sea, es muy de Linux eso, muy de Linux y de Windows, digamos. Pues esto no es cuestión de gente de Unix, gente de Linux, gente de Windows, no. Esto es lo que pasa con el shell, con la línea de comando. Bueno, ¿se entendió eso? O sea, cuando yo ejecuté el comandito que me dio ese resultado, todo lo que dice processing lo podemos sacar a la basura porque esto se imprime en la salida de error, null. Y ahí vemos el resultado clarito, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver un poquitito cómo está hecho todo, separado en archivos, para que no moleste el redroita. Incluimos al libcsbreader. ¿Sí? Acá lo que hacemos es muy simple. Esto simplemente invoca al reader incluyendo el archivo que lee y por último calcula el total. Ahora, ¿dónde está toda esa lógica? Bueno, vamos a verla dentro de tab new libcsbreader. Lo que tenemos acá es el initialize, como ya hemos visto, el que lee cada CSV y el que calcula la sumarización. Nada más. Por otro lado, tenemos en otra clase el book in stock, que es bien pavote porque no tiene nada más que el getter, el setter y el initialize. ¿Sí? Esa es toda la lógica. Entonces, una vez más, probamos nuestro programa y vemos que nos da, bueno, este valor. Que ¿cómo sabemos si está bien? Bueno, la única forma de saber si está bien es agarrar una calculadora y sumar estos archivos, cosa que no creo que tengan ganas de hacer. Pero una forma de verificarlo es usando otro lenguaje que es AWK, no sé si alguno lo conoce, que si uno lo ejecuta es el mismo comando. O sea, si uno mira acá, es muy interesante este lenguaje, es un lenguaje muy cortito y muy lindo de aprender, sobre todo para los que trabajan en Shell. Pueden hacer cosas bastante potentes. Acá lo que estoy diciendo, la entrada es la misma, son todos los CSV. Y el comando que hace lo mismo que en Ruby, con esto le hago más promoción a AWK que a Ruby. Estamos haciendo al comienzo un begin donde inicializamos total en 0 y después sumarizamos cada uno de el valor del campo 3 de AWK. O sea, AWK parsea los archivos separados por coma, ¿sí? Entonces le puedo decir acá qué campo quiero ir mirando y va acumulando en total el campo 3 y al final imprime con un printf el total de la sumatoria, ¿sí? AWK, para aquellos que cursaron estructuras de datos y leyeron el libro de Ajo o el de Waze, es un lenguaje inventado por Ajo no del que se come, sino AHO, Waze y Kernighan, el inventor del lenguaje C. Y AWK es un lenguaje que se usa mucho para parseo de archivos. Tiene cosas como estas que estamos viendo acá, bastante potentes. Y como pueden ver en una línea se hacen cosas bastante interesantes. Bueno, la comprobación nos da el mismo valor, así que estamos perfectos. Anda muy bien nuestro programa en Ruby. Así que felices y contentos. Logramos nuestro objetivo de hacer un programa muy simple que contabiliza libros adentro de un CSV. ¿Alguna duda hasta acá? Lo que decía processing, Nazareno, perdón, Felipe dice no imprimiría, no, eso ya está. Nazareno dice una pregunta, ¿por qué imprimís desde la salida del error y no puts directo en stock stats? La pregunta de Nazareno era por el tema, me imagino, del processing tal archivo. Porque en general uno de los comandos tiene que tratar de que no escriban, por decir una mala palabra, pelotudeces en la pantalla. ¿Por qué? Porque imprimir cualquier cosa después a vos no te permite tomar el valor de la salida. Por ejemplo, esto que hice me permitió tirar justamente esos mensajes que son, si querés, de debug, a la basura, como lo estoy haciendo acá. Y yo acá tengo el total que me interesa. Y de esa forma yo podría saber que siempre yo retorno un total. Y que ese total me lo quedo justamente con la parte que está después de un igual, con un comando como este. Entonces yo podría hacer que todo esto quede una variable. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Total. Perdón, me comí el pesos. Y acá haber hecho un pesos total y decir, bueno, listo, tengo el total en una variable.
Entonces, la razón es esa, porque en general uno tiene que mezclar mensajes que son de debug, ponele como eran esos, con lo que es la salida real del programa. Esa sería la razón. ¿Y por qué? Pablo dice no. Los archivos que quedan entonces son el programa principal y las clases, ¿no? En la carpeta stock. En realidad no tengo carpeta stock. Tengo la carpeta de los ejemplos, tienen el stock stats y después en lib lo que tengo es el booking stock y el CSV reader. ¿Sí? En utils está lo que usamos para generar los archivos aleatorios, nada más. A Pablo que dijo no, no sé a qué dijo no, pero... Bueno, no sé si le respondí. Ah, si había dudas, perdón. Está bien, perfecto. Bueno, avanzamos. Entonces sigo en las clases. Bueno, clases y variables. Clases. Bueno, esto no es nada que no sepan, seguramente vamos a ir rapidito, no tiene mucha ciencia detrás. Control de acceso a las clases. A todo esto ya, ¿qué son las clases? Sabemos que las clases son el molde de los objetos, o sea, uno define, uno instancia objetos a partir de definiciones de clases, y las clases serían como el placeholder, el esqueleto con el cual se instancian objetos similares a esa clase. Parafraseando al profesor Gustavo Rossi, que bueno, no sé si ustedes tuvieron la suerte de tenerlo, él nos decía que en el ejemplito del videoclub, que ya no sé si aplica, que sería la clase sería la cajita y no el DVD o el VHS que uno se llevaba. Digamos, la intención ahora es más que nada hablar no de lo que es una clase en sí, sino hablar de los accesos, de los controles de acceso que tienen que ver con la seguridad que tienen las clases. Entonces, permitir demasiado acceso en las clases incrementará el acoplamiento de la aplicación. Vamos a ponernos de acuerdo en qué es acoplamiento. Vamos a ponernos de acuerdo antes que nada, de preguntarles nada, ¿por qué uno cree que debería privar a alguien de acceder a determinado método? Porque ya sabemos que los métodos pueden ser privados, públicos o protegidos, ya más o menos sabemos de qué se trata eso. Y hay cierto aprendizaje que por ahí vamos forjando a lo largo de la carrera, que tiene que ver con esto de ser como sensibles a qué mostrar, qué exponer. Es como que cuando aprendemos lo que es un tipo abstracto de dato en lenguajes más procedurales, por ahí nos entra como esa, nos queda esa idea o ese sabor de que la necesidad es la de ocultar, ¿no? Pero no es la de ocultar, sino que es la de justamente minimizar el acoplamiento, hacer cosas que sean desacopladas. El alto acoplamiento, cuando uno habla de acoplamiento, tiene que ver con que algo esté, como que si tiro de un hilito, se me cae toda la casa. O sea, yo lo que tengo que evitar es eso. Tengo que hacer cosas que sean más desacopladas. Tengo que hacer cosas que no estén tan relacionadas que impliquen que un cambio en un lugar impacte por todos lados. ¿Sí? Entonces, que me han escrito. Entonces, por eso Smalltalk no tiene métodos privados, responsabilidad del programador. La verdad no recuerdo bien todas las funcionalidades de Smalltalk. No he trabajado mucho en Smalltalk, más que lo que trabajé en la materia, que la cursé en el año 98. Así que ya hace 20 años, mucho no recuerdo Smalltalk. Lo que sí les puedo decir es que en los lenguajes que sí tenemos estas cuestiones, los usuarios de una clase que exponen demasiado podrían confiar en esos detalles de implementación en vez de su interfaz lógica. ¿Qué significa eso? Que si yo veo que un método no es privado o no es protegido y yo estoy en una clase que no tengo acceso, no lo puedo usar. Si no lo puedo usar, y es mejor porque yo estoy liberando al desarrollador a que modifique los métodos privados, cambie la implementación y justamente yo no me haya metido en las tripas de ese objeto. Entonces, si vos tenés un objeto que tiene todo público y vos le podés meter mano y usar cualquier método que ese objeto defina,
Si vos después querés cambiar alguna cuestión de implementación, y ahí esto es un método que debería ser privado y no era privado, probablemente te cueste más hacer ese cambio. Hay un alto acoplamiento. Cuanto vos más minimices la cantidad de métodos públicos, mayor va a ser la posibilidad de reutilización de esa clase y menor va a ser la posibilidad de que haya potenciales errores o dificultad a la hora de renombrar o cambiar la implementación de un método. ¿Por qué? Porque tenés menos partes visibles. ¿Se entiende? O sea, si vos podés respetar tu interfaz con el mundo, que es la parte pública, entonces el acoplamiento es menor. Porque lo estás minimizando desde quienes te usan. Si vos dejas todo público, alguien puede estar usando un método que después vos va a tener que pensar 100 veces si lo modificas o no, porque puede haber código que lo use. ¿Se entiende eso del acoplamiento? Bien. Entonces, Ruby provee control de acceso a los métodos. Una regla importante es nunca exponer métodos que puedan dejar un objeto en estado inválido. Bueno, sí, pero eso no es lo que alcanza. Lo que alcanza siempre es tratar de dejar público lo mínimo indispensable para evitar esto. Y no es por una cuestión de privacidad, no es por que alguien no vea cómo yo hice este método. Todo lo contrario, lo que más queremos es que todo el mundo vea cómo está hecho un método. A veces decimos, ay, mira, que esa funcionalidad está en este método, pero es privado. ¿Cómo lo accedo? Bueno, si es privado es por algo, porque la idea es que ese método puede llegar a cambiar o se mete muy en las tripas de algo y bueno, no lo toques. La idea es que no lo toques, por eso está privado. Y si necesitas acceder a la misma funcionalidad, también decís, uy, pero lo feo de esta solución es que estoy replicando la misma funcionalidad en un método mío. Hubiera estado bueno que eso sea público. Bueno, tal vez amerite una discusión en ese caso, si es que todavía eso es tu alcance, y si no, tendrás que ver cómo lidias con el creador de esa librería para ver por qué razón está privado. Lo cierto es que todo esto son discusiones más filosóficas que otra cosa, pero ayudan siempre, o sea, cuanto menos método público tengas, menor va a ser el acoplamiento, lo cual es lo que uno busca, ¿sí? No tener un alto acoplamiento. Bueno, ¿cuáles son los niveles de protección en Ruby? Bueno, tenemos públicos, protegidos y privados. Casi que los nombres son autodescriptivos. Esto es muy similar a como se da en PHP, por ejemplo, y en Java. Los públicos son métodos que los puede invocar cualquiera. Los métodos son públicos por defecto, excepto el initialize, que ya de entrada sabemos que es privado y no lo podemos modificar de ninguna forma. Es privado porque por decreto. Después tenemos los protegidos. Pueden invocarse por objetos de la clase que lo define y subclases, o sea, todo queda en familia, o sea, pueden usarlo siempre métodos de la herencia. Y los privados son métodos que no pueden ser invocados con un receptor explícito, es decir, ni siquiera puede ser invocado por el mismo objeto que lo define. Ustedes dirán, ¿what? Claro, el receptor siempre es el objeto actual, self. No puedo poner ni siquiera self, o sea, no puedo decir self.el método. Simplemente tengo que llamar al método dentro de un objeto. No hay forma de que un método privado sea invocado con un receptor. O sea, yo tengo que llamarlo dentro del contexto donde sería válido llamarlo y ahí va a ser válido. Si no, no voy a poder invocarlo. Bueno, acá tenemos ejemplos. Tengo una clase que define un método que el de no decir nada se asume público. Después, con la palabra clave protected, arranca, es como que definimos una sección y todo lo que está por debajo de protected son métodos protegidos. Hasta que aparezca otra palabra que cambie ese modificador. Entonces, en este caso, private. Yo podría haber definido 50 métodos abajo de protected y de repente la palabra clave private, donde empieza la definición de métodos privados. Después puedo volver a poner public y empiezo con los públicos. A ver, ¿esto por qué es? Porque si lo ven así dicen, pero esto es absurdo, ¿para qué? ¿Por qué haría esto? El método 4 lo meto arriba y a la miércoles. ¿No? Porque es lo primero que se nos ocurre. Porque somos re piolas, somos re argentinos. Ahora, ¿qué nos pasa? Pensemos que hoy podíamos abrir una clase en cualquier contexto. Eso significa de que una clase que ya esté definida podría abrirse en otro archivo que no necesariamente es el mismo archivo donde se definió la clase. Por ejemplo, yo podría abrir string y crearle un método privado, o agregarle un método público, o agregarle un método protegido.
Entonces tiene sentido pensar que yo en cualquier contexto pueda cambiar si estoy definiendo métodos públicos o privados, porque las clases se pueden abrir y cerrar en cualquier momento. Entonces si es válido en cualquier momento, también es válido acá dentro de la misma clase. ¿Se entiende eso que dije? Una forma un poco más cómoda, si quieren, para algunos contextos, es escribir los métodos primero y después cambiarle su alcance, su acceso, a través de las palabras public con los símbolos, con los nombres de los métodos. Entonces yo al principio defino todos los métodos que parecerían ser públicos y después puedo modificar el nivel de acceso usando el nombre del método con símbolos. Son distintas formas de hacer lo mismo. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Perfecto. Bueno, variables. Ya hemos usado variables en varias oportunidades de los ejemplos que fuimos viendo. Se usan para no perder valores y poder referenciarlos nuevamente. O sea, la variable termina siendo un puntero a el valor de un objeto. Y cada variable es una referencia a un objeto. Y lo primero que surge es si una variable es un objeto, porque yo les dije que todo es un objeto en Ruby. Lo cierto es que la única cosa que no es un objeto en Ruby es una variable. Porque una variable es una forma de almacenar una referencia a algo, pero lo cierto es que, salvo que me diga una variable instancia, sí es un objeto, porque de alguna forma, digamos, es tangible, pero lo cierto es que una variable es una forma de atrapar en un tarrito algo y meterlo, digamos, guardarlo en algo que yo lo pueda no perder su referencia. Entonces, si yo creo un objeto y no se lo asigno una variable, el que se lo va a llevar es el garbage collector, que es el verdugo de los objetos que quedan huérfanos, los objetos que quedan polulando en ese limbo, almas perdidas que no las referencia a nadie, se las lleva el garbage collector y es, digamos, el verdugo de esos objetos. Ahora, si una variable está siendo referenciada un objeto está siendo referenciado por alguna variable que todavía está dentro del alcance de algo que se está usando, bueno, la forma de no perder esas referencias es a través de variables. Entonces las variables no terminan siendo un objeto. Y son referencias. Vamos a analizar algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con Ruby, que esto me recuerda justo a las cosas que vemos con C. Entonces primero vemos que tengo una persona 1 que tiene el string team y tengo la persona 2 que le asigno a la persona 1. ¿Qué pasa si a la persona 0, a la persona 1 le modifico la J, la T por la J? Vamos a probarlo. Acá. Bueno, claramente yo a person 1 le cambié el valor de así, se ve Jim, ahora no Tim. ¿Qué pasó con person 2? Y bueno, como person 2 tiene asignado person 1, los dos apuntan a la misma posición de memoria, son el mismo puntero, o sea, son el mismo objeto. Yo en ningún momento le dije que person 2 sea otro objeto de person 1, le estoy diciendo que person 1 es person 1, son los dos lo mismo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con objetos, porque esas dos variables referencian en la misma posición de memoria. Modificar a person 1 implica modificar a person 2, porque person 1 y person 2 son el mismo objeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo evito eso? Bueno, los strings, particularmente los objetos en general, tienen un método que se llama dup, que se duplican. El dup anda en algunos objetos, generalmente esos objetos que son escalares. ¿Qué pasa cuando un objeto adentro tiene objetos que a su vez tienen arreglos, que tienen objetos, que tienen matrices, que tienen objetos, que tienen un grafo, que tienen, bueno, cuando hago un quilombo como ese, el dup, tenés que hacer tu dup, que sepa hacer el dup, porque lo cierto es que cuando uno asigna en una variable, por cuestiones hasta de memoria, tiene sentido que un objeto rehúse, cuando se duplica, rehúse una determinada estructura, si es que esa estructura puede bancarse que si modifico una se modifique la otra, o porque son read-only, porque duplicar todo a veces tiene un costo altísimo en cuanto a memoria.
Yo cuando digo estas cosas se me remonta mucho a la solución que hicimos cuando implementamos nosotros con Nahuel y con Patricio y bueno, con un ayudante que se fue de la materia, hicimos el portal para un diario importante de La Plata y ese producto que después se terminó liberando es un producto que tenía mucha magia por donde lo mires y teníamos muchos de estos problemas porque era un CMS, un administrador de contenidos, como si fuera un WordPress, con la posibilidad de hacer muchas adaptaciones visuales tipo modo WYSIWYG, o sea, what you see, what you get, creo que es la traducción o algo por el estilo, que era casi trabajar para los diseñadores o para los periodistas, era muy cómodo desde la perspectiva de que podían visualizar, o al menos nuestro objetivo era de hacer algo desde la usabilidad muy cómodo para poder diseñar portadas de diarios, ¿no? Y a veces para poder previsualizar algo que estaban laburando pero que no se aplique en producción, laburamos mucho con esto de tener objetos que eran recontra complejos en cuanto a su estructura interna y tal vez lo que queríamos guardar una copia de ese objeto porque queríamos que todavía no se ponga en producción hasta que alguien no lo acepte. Y estos dup nos volvieron locos. Los volvieron recontra locos. Porque el dup acá de un string es una papa porque, bueno, digamos, un string es plano. El tema es cuando vos tenés un objeto que tiene objetos, como les dije, que tiene más objetos, que tiene arreglos, que a su vez tiene un JSON, que tiene más objetos que esto. Y, bueno, ahí el dup tenés que ver cómo te vas metiendo en un dup anidado. Y a veces caes que un objeto que tenés adentro de tu objeto hace referencia incluso a vos mismo. Y decís, ay, llegué a querer duplicarme dentro de la duplicación y entras en un loop infinito que es difícil de salir. Bueno, nada, se los comento a modo de tener en cuenta que los objetos son referencias y cuando se asignan a variables apuntan los dos a la misma. Tenemos la posibilidad del dup, pero el dup no funciona siempre en objetos anidados. Hay hasta gemas que lo hacen, pero a veces tenemos que poner un poco de cerebro a ver cómo queremos duplicar un objeto. ¿Me siguieron con el ejemplito? Bien. Bueno, frizando un objeto. ¿Qué es frizar un objeto? Poner un objeto en el freezer es agarrar a un objeto y decirle no te pueden modificar más. Cuando estás frizado estás como en read only, entonces nadie puede alterarte, tocarte ninguna variable instancia, ningún miembro, nada. Entonces el freeze es una forma de como transformar en constante un objeto si quisiéramos. Esto en algunas máquinas virtuales no es posible. Vieron que hay varias implementaciones. Bueno, algunas no lo permiten. Acá si quieren ver lo que sucede con esto, vamos a mostrarles que tira no podemos modificar un frozen string, podemos modificar el valor del string que está frizado. Bien. Bueno, hasta acá venimos bien. Cosas bastante simples. Vamos con colecciones. Bueno, las colecciones van a representar elementos que son fundamentales para cualquier programa porque una colección termina representando un arreglo, una lista, o sea, un conjunto de objetos que podrían no tener un orden. Ruby provee dos clases que representan colecciones muy conocidas. Una es el array y el otro es el hash o arreglo asociativo o diccionario, como lo quieran llamar. El correcto uso de esas colecciones es fundamental en la programación de Ruby porque si bien uno dice acá que son estas dos clases las que representan las colecciones, son además de ser las que lo representan, les diría que los objetos más usados en Ruby. Y combinando estas colecciones, ¿no?, con bloques, se convierten en construcciones que son muy poderosas desde la perspectiva orientada a objetos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo trabajar con las colecciones estas, usando justamente bloques y qué podemos hacer con las colecciones. A su vez, ver que también como tipos en sí, los arreglos, por ejemplo, ya tienen muchísimo de lo que podemos aprender solamente con hacer un doble clic en arreglo, en la clase arreglo y empezar a mirarla. Vemos que es una clase recontra potente y que por ahí
va mucho más allá de lo que conocíamos por un arreglo. La clase array mantiene una colección de referencias a objetos, o sea, no hay copias. O sea, yo lo que guardo dentro del arreglo son referencias a objetos que ya están por ahí polulando. Entonces acá lo que tengo es un arreglo A, por ejemplo, que tiene el número 3,14,159, el string pie y el número 99. Como podemos ver acá podemos tener arreglos de chanchos, vacas, pollitos y números, o sea, podemos mezclar lo que querramos. Como es un objeto el arreglo, le podemos preguntar la clase, le podemos preguntar la longitud, length obviamente que es un método de instancia, class también es un método de instancia, pero es de cualquier objeto. A cualquier objeto le puedo preguntar la clase, a Nil le puedo preguntar la clase, a Pepe le puedo preguntar la clase, y a un arreglo le puedo preguntar la clase, o sea, métodos de instancia. Lo cierto es que acá vemos que A tiene 0, 1, 2 elementos. ¿Qué pasa cuando accedo al tercer elemento que no existe? Bueno, otros lenguajes tiran algún tipo de excepción indicando de que accedí a una posición que está fuera de los límites de la regla. Entonces, bueno, en Ruby no pasa eso. Acceder a una posición que no existe retorna justamente la nada, que es nil. Entonces es como que también cambia esa filosofía, ¿no? Que la nada se representa y que la nada no es un problema. Hay forma de resolver el acceso a una posición que no existe en una colección a través de otro tipo de construcción que vamos a ver más adelante que se llama iterador. Pero el arreglo en sí, yo puedo hacer un arreglo en una posición que se me ocurra. Lo cierto es que también esto nos trae otros problemas difíciles de debuguear. Ahora les voy a dar un ejemplo antes de avanzar que nos pasó en nuestro equipo de desarrollo una vez y que nos costó muchísimo encontrarlo y era una pavada, pero bueno, ahora se los voy a mostrar. Otra cosa que cada referencia a objeto ocupa una posición en el arreglo identificada por un índice entero no negativo. Son indexados a partir del 0, como la mayor parte de los lenguajes empiezan desde 0. Creo que solamente conocí un lenguaje que empieza desde 1. Así que bueno, los ejemplitos creo que son bastante claros. Lo cierto es que la diferencia entre el ejemplo de A y de B es que en el caso de A ya lo inicialicé con 3 valores, acá no le agrego nada, y acá inicializo un arreglo vacío, o sea que la longitud va a ser 0, y luego le agrego 2 elementos, con lo cual si pruebo este ejemplo, acá podemos ver que si accede a la posición 3 me retornó nil, ¿sí? Y acá, después de hacer esto, a B le puedo preguntar el length y me devuelve 2. O sea que simplemente agrego elementos y punto. Lo que les quería mostrar como error que nos pasó una vez es que es muy común por ahí a los hashes uno los trata como, por ejemplo, vimos que a lo accedo con una posición cualquiera. Por ejemplo, una clave que en nuestro caso era un ID de la base de datos. Todavía no vimos diccionarios. Lo cierto es que, ¿qué pasa si yo un arreglo le accedo a un hash, que es un ID, por ejemplo, un número como el 100, y le pongo un valor, por ejemplo, el hola? Cuando hago eso, ya le costó un poquitito a mi máquina. O sea, bueno, ustedes no lo notaron porque hay un delay seguramente cuando viaja. Voy a ponerle el 1000. Ahí van a ver que por ahí tarda un poquitito en devolverme. Y eso es porque, si miro qué es lo que tiene A, y tiene desde el 0 hasta el 990, o sea, en la posición 999, tiene el string hola. Y me completó de ceros. Este arreglo tiene 1000 posiciones, todas apuntando a 1000. Aunque sean todas posiciones apuntando a lo mismo, que es 1000, ocupan memoria. Bueno, la cuestión es que por tratar un arreglo como un hash, o sea, por haber definido un arreglo como un hash en un método, uno de nuestros desarrolladores cometió ese error y trataba de acceder a la posición de un hash, pensando que hash tenía ese ID nada más. Lo que hacía era terminaba generando un objeto gigantesco en memoria porque el ID que venía de la base de datos era un número, no como 1000, sino que era un número como que les diga 3 millones no sé cuánto. Y eso lo que hacía era generar un arreglo de 3 millones no sé cuánto llenos de nil
porque estaba pensando que era un hash. Y eso hace se queda sin memoria. Y bueno, el sistema operativo tiene patobicas por todos lados que le pegan a esos procesos que terminan siendo abusadores de memoria. Bueno, está el OM Killer, que es el Out of Memory Killer, que terminaba matando a Ruby cada vez que accedías a esa funcionalidad, en un caso particular, que era justamente cuando entraba con ese ID gigante. Entonces era muy difícil de vaguear. Así que bueno, nada. Ruby es muy lindo y muy expresivo, a veces es muy difícil de encontrar problemas. Bueno, los arrays y el operador de corchetes. Los elementos de un arreglo se acceden con el operador corchetes, como ya vimos, pero corchete es un método. Todo es un método, o sea que corchete es un método. Y es un método de instancia en la clase array, por tanto puede implementarse por cualquier subclase, o sea, podríamos jugar y hacer lo que quisiéramos. De hecho, vamos a ver después cómo implementar este método. Ahora, el primer índice de un arreglo es el 0. Un arreglo accedido en un índice positivo retorna el objeto referenciado en esa posición. En la 0, en la 1, en la 2, en lo que sea. Si no hay objeto, retorna nil. Ya lo vimos que pasó cuando accedí recién a la posición 1000. Me llenó 999 nils adelante y me dejó en la posición 1000, que sería el elemento 1001 de mi arreglo, la palabra hola. ¿Sí? Ahora, un arreglo accedido en un índice negativo retorna el objeto contando desde el final. Y acá nos cambia un poco la lógica. Entonces acá tenemos 3 ejemplitos. Primero accediendo a posiciones negativas, accediendo con 2 valores y accediendo a través de rangos. Y vamos a ver cómo funcionan. Entonces el primero, es interesante ver cómo funciona. Si vemos acá que accedemos a la posición -1, es contando desde atrás la posición. O sea, el -1 devuelve el 9, el -2 retorna el 7, y el -99 retorna nil, porque se va a 99 para adelante que no existen. ¿Sí? Cuando usamos 2 posiciones, es desde qué cantidad, perdón, desde qué posición y qué cantidad. Entonces pensemos, ¿qué les parece que retorna el primero? Sería desde la posición 1, 3 elementos. Y el ganador es... A ver qué se gana. $357. Ganó Sebastián. Y acá, 3-1. Perfecto. Y el último, -3-2. Dos elementos son seguro. 5-7. 5-3. 7-9. ¡Fua! Miércoles que tiran números. Me parece que ya ganó alguien acá. 5-7. ¿Por qué 5-7? Porque si nos vamos para atrás es la posición -1, -2, -3. Nos paramos en el 5 y pedimos 2. El 5 y el 5 y el 7. ¿Sí? Bueno, es interesante saberlo, ir pensándolo. A ver, no es algo... Miren que promedio bastante en Ruby. Pocas veces usé esto porque lo necesité. Obviamente que está disponible para usar porque se usa y porque pueden encontrar soluciones, pero no es de las cosas más habituales usar. Lo digo para que lo tengan presente. No tiene dirección. Bueno, y la segunda parte de rangos nos permite, como dice abajo, significa desde y hasta. Si se utiliza el punto se incluye el fin de rango, con 3 puntos se excluye el extremo final, que esto es lo mismo que habíamos visto. A ver, Pablo está diciendo, y no debería haber devuelto 7 y 5 ya que va al revés. No invierte nada. Es cómo seleccionar los elementos del arreglo. ¿Sí?
es desde qué posición hasta qué posición te vuelve su arreglo que machea, pero no te los devuelve invertidos ni nada por el estilo. Después lo que tenemos son con rangos, es para decirles desde qué posición hasta qué posición. Entonces, vamos a pensar la misma idea de hoy. Yo voy a copiar esto y les pregunto, ¿qué devolvería entonces el primero? Es desde hasta. A ver, 357, 157. Recuerden que empiezan desde 0. Es desde hasta. Vamos al segundo, el de abajo, con un puntito menos. Ahí sí va a tener razón, me parece, Joaquín. ¿Sí? Y este, desde el 3 al 3. ¿Qué debería devolver esto? Muy bien. Y el último creo que era menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1. Este siempre nos complica, porque tenemos que entrar al revés. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a ver cómo funciona el método de asignación arreglo. El método de asignación arreglo, ya más o menos lo conocemos, es el corchete con igual, setea elementos de un array. Entonces acá tenemos el 1, 3, 5, 7, 9, el arreglo A con eso, y cuando le agregamos a D1 bat, lo que vamos a reemplazar lo que está en la posición 1, que sería el 3, el menos 3 va a editar el menos 1, menos 2, menos 3, el 5. Entonces vamos a ver cómo nos queda hasta acá, si quieren, el arreglo. ¿Sí? Y acá, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué haría? ¿Qué reemplazaría? Pone un arreglo con los dos elementos dentro de la posición 3. Elemento será un arreglo. Cambia el 7 por 9, 8. Muy bien, estamos todos en sintonía. Agregó como elemento un arreglo. Perfecto. Anduvo bien. Y a de 699 me agrega en la posición 6, que no existe, si no me equivoco. El 99, dejándome el en el medio porque la posición 5 nunca la seteé. ¿Sí? Si se utiliza un único índice, reemplaza su valor por el que está a la derecha de la asignación. Cualquier gap que haya quedado luego de la asignación se completa con nils, que es lo que pasa en el último caso, por eso se ve el 5 con la posición nil. Ahora, el método utilizado con dos valores o con un rango, nos viene a complicar la verdad, nos viene a complicar la cabeza, nos va a hacer romper la cabeza porque cuando les lea esto no van a entender qué estoy diciendo. Así que va a ser mejor ver los ejemplos, pero vamos a leerlo. Entonces, utilizando dos valores o un rango, el comportamiento depende de lo que esté a la derecha de la asignación. O sea, ya hay dos situaciones a contemplar. Todo va a depender, ya sabemos que tenemos dos valores, pero entonces cómo funciona esa asignación dependerá de lo que tenemos a la derecha de la asignación. Si la cantidad a reemplazar es 0, es decir, que lo que tengo que reemplazar es nada, es el vacío, entonces inserta el valor en la posición inicial. No se eliminan elementos. Si el valor a la derecha es un arreglo, sus elementos se utilizarán en el reemplazo. El tamaño del arreglo es actualizado si la cantidad de elementos a la derecha difiere de la cantidad a reemplazar. Bueno, dicho esto, vamos al ejemplo porque no aclara, me parece que oscurece, vamos a tratar de entenderlo. Entonces, mejor, por suerte, un ejemplo. Tenemos esto. Lo que primero decimos es que si la cantidad de elementos a reemplazar acá es 2, recuerden que esto sería desde la posición 2
lo que estamos diciendo es reemplazar dos elementos por cat. ¿Sí? Entonces, lo que hizo fue 0, 1 en la posición 2, reemplazó el 5 y el 7, dos elementos, por cat. ¿Bien? Ese es un caso. El segundo caso es si vamos a volver al mismo ejemplo, voy a inicializar siempre de 0 para no mezclar todo. ¿Qué pasa ahora si la cantidad de elementos a reemplazar es 0? Lo que decía, si la cantidad de elementos a reemplazar es ninguna, o sea, es 0, se inserta al principio. ¿Qué sería el principio? Bueno, 0, 1, 2. Adelante del 5 debería incluir dog, si no me equivoco. Bien. Por lo que decía la documentación es lo que viene pasando. ¿Sí? Pero porque justamente le estoy diciendo acá con 0, ahí, es como insertar en la posición 2 sería. El tercer caso es qué pasa cuando yo quiero reemplazar un elemento y acá le estoy pasando 3 elementos. Vamos a ver qué hace. Ese sería otro de los casos. Vuelvo a inicializar el arreglo. Y lo que le estoy diciendo ahora es que quiero reemplazar el elemento 3, ese elemento, y le estoy mandando un arreglo. Que es lo que queda entonces en A. Lo que hizo fue, donde estaba el 3, me pone el 9, el 8 y el 7, y después sigo con el 5, el 7 y el 9. Cambió ese elemento y ahí insertó los 3. Y acá lo que está diciendo es, fíjense ahora, le estoy diciendo que desde la posición 0 a la 3, la posición 0, es decir, el 1, el 3, y el 5 y el 7, lo queremos reemplazar por un arreglo vacío. Lo que quedó el 9. ¿Hasta ahí venimos bien? Para entender qué significa esto que estamos viendo acá lo que diría es reemplazar desde la posición 5 a las 6 con 99 y 98. Primero tenemos que entender qué significa esto, porque eso, ¿qué es? ¿Se les ocurre qué es eso? 99,98. O sea, todas estas preguntas me las hago delante de ustedes porque imagino que ustedes se las deben hacer. Sí, es una forma de expresar un arreglo, exactamente. Pero fíjense cómo se comporta esto. Yo voy a poner x, y igual a eso que dice ahí. ¿Sí? Entonces me queda x con el 99 e y con el 98. ¿Pero ven que retornó un arreglo? O sea que yo puedo hacer lo mismo que escribí arriba, es lo mismo que esto. ¿Sí? Es otra forma de escribir un arreglo en una asignación que lo que termina haciendo es asignar cada elemento posicionalmente, ¿sí? O sea que en este ejemplo lo que está diciendo es que reemplace la posición 5 y la 6 por el 99 y el 98. Vamos a probarlo con el ejemplo. Ahí. Entonces reemplazó en la posición 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 que no existe y 6 por el 99 y 98, ¿sí? Perdón, me perdí algo. Reemplaza cada elemento por 2. No, reemplaza, es lo que decíamos hoy. Asigna a cada variable posicionalmente con el arreglo, ¿sí? Es una forma de poder hacer múltiples asignaciones. Que queda por ahí más legible si le saca los corchetes, digamos, hace que sea más expresivo. O los confunde más también, a la larga. Pero bueno, es posible también esta funcionalidad. Sí, a ver, Pablo está por preguntar algo. Sí, bueno, a todos les pasa un poco eso. Bueno, lo importante es que las cabezas se acostumbren, ¿sí? En cada contexto puede significar cosas diferentes. Pero sí, a ver, una tupla en qué contexto también, ¿no? Tampoco tiene sentido como una anotación en cualquier lugar del código eso. Bueno, el push y el pop.
Bueno, bueno, la clase array tiene métodos, ¿no?, que nos permiten interactuar con los objetos con métodos que permiten agregar o eliminar, respetando el protocolo de una pila o una cola. Entonces tenemos el push y el pop. Fíjense que si yo acá tengo un arreglo y le pusheo 3 elementos, fíjense cómo se van agregando en stack, ¿no? Fíjense que stack le puse red, le puse green y le puse blue. Y fíjense que se agregaron en el orden que como en una cola, si queremos. O sea, ahora depende cómo lo saque, si es una cola o una pila, según lo que aprendimos en programación. Bueno, acá si yo le digo pop, vamos acá. Empieza sacando el último, es decir, el último que agregue es el primero que sale, porque estoy usando el pop. Ahora después tengo otros métodos que son el shift y el unshift. Entonces, acá vamos a arrancar de 0 y vamos a... Con el unshift agregamos, y fíjense que le agregué primero el 1, después el 2 y después el 3, y me quedó el último elemento es el primero que arreglé, ¿sí? Que agregué, perdón. Y después con el shift, me mareo. Shift, saco el primer elemento de esa cola, ¿sí? Pero igual es el último que agregué también, o sea que depende cómo lo mire. Lo importante es cómo la estructura queda y cómo la use, se comporta como pila o como cola. Pero tenemos que saber que están estos 4 métodos: el push, el pop, el shift y el unshift, que terminan haciendo las mismas operaciones, pero van dejando el arreglo ordenado en forma diferente. Según cómo lo quieren usar, usarán push y pop, o shift y unshift, o o shift y push, o bueno, como lo quieran hacer. First, last. Estos son bastante expresivos. Creo que el first está claro lo que hace y el last también. Lo bueno es que generalmente al first y al last los conocemos sin una longitud. Entonces de hecho podemos usarlo así, como first y como last. Pero a su vez pueden recibir una cantidad, por ejemplo 4, o el first 2. O sea que puedo pedirle no solamente un elemento, sino no aclaro cuántos, me retorna un escalar, sino me retorna un arreglo con la cantidad de elementos que le pedí del principio y del final. Bien. Y acá arrancaríamos con los hashes. Yo creo que ya estamos llegando al final. La voz no me da más. Creo que estaría bueno cortar acá y seguir desde los hashes la clase que viene. No sé si tienen alguna duda. Ya recuerden que este jueves van a empezar con la práctica, donde se van a encontrar con los ayudantes y con Nahuel. Así que no sé si tienen alguna duda respecto de lo que estuvieron viendo, si me quieren preguntar algo. Bueno. Bien, chicos, entonces si se quieren ir desconectando, si alguien se quiere quedar para preguntar algo, yo me quedo conectado un cachito más, dejo de grabar la parte que va a YouTube y la parte que va, digamos, queda publicada acá en el Big Blue Button de cátedras. Si quieren, pregunten.